Buenas, vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 1, correspondiente al capítulo 6 sobre gráficos estadísticos del libro Elementos de Estadística Descriptiva. En la videotutoría de cuadros estadísticos vimos la necesidad que tenemos a veces de agrupar la información en cuadros donde nos permita resumir y presentar los datos, para los cuales tenemos que tener un ordenamiento de las variables, según las variables, si son variables cuantitativas, si son variables continuas, discretas, cualitativas, variables de series de tiempo o de orden geográfico. Entonces, hay una serie de cuidados y de consideraciones que debemos de tener a la hora de elaborar un cuadro con respecto al título, la fuente y el contenido. Los mismos principios que se utilizan para los cuadros los vamos a requerir para la elaboración de gráficos estadísticos. Pero el gráfico tiene algunas ventajas adicionales. Primero, que visualmente es muy atractivo y es fácil de comprender. Es ideal para resumir y comunicar los datos estadísticos, facilita el análisis de los datos y la obtención de conclusiones y es muchísimo más utilizado. Pero tiene desventajas, y es que los gráficos no representan los valores exactos, sino magnitudes aproximadas, y contienen menos datos que los cuadros. En un cuadro podemos agrupar diferentes variables con diferentes categorías y tener una mayor cantidad de información que jamás la podemos expresar en un solo gráfico. Puede ser que de los datos de un cuadro al final elaboremos 1, 2, 3, 4 gráficos con información diferente, pero toda que está contenida en un solo cuadro. Este es el diagrama que tendría un gráfico, como veíamos, igual que en los cuadros, con título, nota introductoria, el diagrama que tiene que tener el nombre de la escala a la X y las leyendas, igual la escala a la Y con su leyenda, las notas al pie y la fuente. Debemos seguir algunas reglas para la construcción de los gráficos. Si es una serie cualitativa o geográfica, se usan barras horizontales. Si la serie es cronológica o cuantitativa discreta, se utilizan barras verticales. Siempre se debe dejar igual espacio entre una barra y otra, y aproximadamente el espacio de media barra entre una y otra barra. En series cualitativas o geográficas, las barras deben ordenarse de acuerdo a su longitud, de mayor a menor, con excepción de la categoría Otros, que siempre se ubica en la última línea, en la última barra. Y en las series cronológicas o cuantitativas discretas, el orden de las barras es creciente de izquierda a derecha. Aquí podemos ver gráficamente lo que veníamos comentando. Entonces, con series cualitativas o geográficas, el ordenamiento es de mayor a menor. Y con series cronológicas o cuantitativas discretas es de menor a mayor. Si la serie es cronológica y se tienen muchos periodos de tiempo, es más recomendable utilizar un gráfico lineal. Esto me permite hacer mejor comparación de las variables. Para facilitar la interpretación, no se deben incluir muchas series de datos en un mismo gráfico. Así que incluir solo los datos necesarios para comunicar la información que nos interesa. Los gráficos deben explicarse por sí mismos y deben presentarse con los cuadros que contienen los datos de referencia. Si estos ocupan mucho espacio, pues los cuadros pueden ponerse en los anexos. No se recomienda el uso de cifras ni nombres en el área del diagrama del gráfico. Aquí vemos algunos ejemplos de los gráficos que también podemos ver en el libro de texto, lo que son unos gráficos de barras horizontales, de barras comparativas, de gráficos de barras 100%, un gráfico lineal.
y estas son barras comparativas también, pero verticales. Este es el del 100%, un gráfico circular y otro tipo de pictogramas y de infográficos que hay posible utilizar para mostrar diferentes tipos de datos. Claro, algunos de estos ya requieren del uso de software más elaborados para la parte de diseños, que tal vez no es tan fácil de poder hacer con el uso de Excel. Aquí tenemos un ejemplo, Costa Rica, frijol, importaciones según región de origen en el 2016 en toneladas métricas. Tenemos los países o los orígenes de donde ingresa el producto, de China, Centroamérica, Norteamérica y de otros. Entonces es un gráfico donde lo estamos ordenando de mayor a menor con barras horizontales por ser una variable geográfica. Fuente, CNP con datos de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda. Costa Rica, frijol negro, precios nacionales mensuales según mercado, del 2009 al 2012 en colones por quintal. Siempre debemos poner aquí como una nota la unidad de medida en que están presentados los datos. Tenemos los meses del 2009 al 2012 y los datos en colones por quintal. La descripción de las líneas, como les decía, cuando es una variable cronológica, es recomendable utilizar los gráficos lineales porque me permite hacer comparaciones, en este caso, de la variable según las categorías, o sea, el precio según el origen, si es un producto que procede de China, si es un precio al productor o si son precios al consumidor. Para este cuadro, que dice Costa Rica, nacimientos registrados por ocurrencia dentro o fuera del matrimonio, según provincia, residencia, la madre. Tenemos la provincia, residencia, la madre, y aquí el total dentro y fuera del matrimonio. En el caso de los gráficos, lo que aparece también en la variable, en la columna matriz del cuadro, en el gráfico nos va a aparecer, vamos a utilizar la palabra según para indicar esa categoría principal con el que estamos haciendo los datos, presentando los datos en un gráfico. Ahora lo vamos a ver. Entonces, a partir de este cuadro podemos elaborar dos tipos de gráficos. Tenemos Costa Rica, nacimientos registrados por ocurrencia dentro y fuera del matrimonio según provincia, que es lo que les mencionaba hace un rato. Según provincia, residencia, la madre, en el 2008. Es una variable geográfica, tenemos los datos por provincia, entonces no vamos a hacer un ordenamiento de los datos por provincia ni por orden alfabético, sino que aquí nos interesa el orden de los datos por magnitud. Entonces lo ordenamos primero Costa Rica, por supuesto que tiene el valor total, y luego de mayor a menor. Es barras comparativas fuera del matrimonio y dentro del matrimonio. Podemos hacer también otro gráfico que no está aquí entre los datos, pero que lo podemos fácilmente hacer con solo sacar un porcentaje. Antes, como vieron, lo que teníamos eran unas barras comparativas de la información dentro y fuera del matrimonio. Podemos calcular porcentajes de nacimientos por provincia, con solo sacarlo de aquí. Vamos dividiendo cada uno de estos valores de los nacimientos de las provincias entre total de nacimientos del país y construir un gráfico pastel con la distribución porcentual de los nacimientos según provincia de residencia de la madre en el 2008. Y aquí podemos verlo de una manera más fácil de interpretar, como el 31% de los nacimientos son de madres de San José, un 20% de Alajuela, Punta Arenas, Limón, etc. El gráfico circular lleva también un ordenamiento, empezando por como las manecillas del reloj, del mayor al menor. Esto sería lo que estaríamos considerando para el resumen de
los gráficos estadísticos. Muchas gracias.